Muy buenos días. Espero se encuentren bien. Mi nombre es David Enríquez Reyes, doctor en educación, catedrático de la Universidad de la Singularidad y las Ciencias de la Complejidad. A nombre del doctor Francisco Javier Herrera González, se les da la más cordial bienvenida a esta sesión número 2 sobre diseño y formulación de proyectos educativos. Vamos a estar trabajando precisamente la sesión número 2, donde hablaremos de lo que es el diagnóstico, lo que constituye la contextualización, que nos permite identificar dentro de lo que es el diseño de proyectos educativos, las necesidades, las problemáticas sobre las cuales podemos nosotros trabajar nuestros proyectos. ¿Sí? Vamos a recordar un poquito que en la sesión uno estuvimos abordando de alguna manera todas las características generales y los pasos que conlleva elaborar un proyecto educativo. ¿Cuál es el propósito de los proyectos educativos? ¿Cómo se van estructurando? Y bueno, aquí voy a hacer un paréntesis para señalarles que los proyectos educativos en el marco de la nueva escuela mexicana están estructurados a partir de diversas metodologías y cada una de estas metodologías obedece a los distintos campos o se aplica según el campo formativo en el que está nuestra disciplina. No cabe destacar que podemos llevar a cabo nosotros proyectos institucionales donde involucremos a toda la comunidad educativa, pero también podemos llevar a cabo nosotros proyectos de aula. Estos proyectos de aula tienen la intención o tienen la misión de poder atender situaciones específicas que tienen nuestros alumnos, el contexto de nuestros alumnos dentro de nuestro grupo escolar. Pero también tenemos proyectos institucionales donde involucramos a toda la comunidad, es decir, involucramos a maestros, involucramos a directivos, involucramos a padres de familia, involucramos a todos los alumnos de toda la escuela, ¿sí? Y de alguna manera estos proyectos pues son de mayor trascendencia porque van a impactar, tienen que impactar de manera positiva en toda nuestra institución. Bueno. El día de hoy, en esta sesión número 2, vamos a abordar cómo o de qué manera podemos nosotros identificar las problemáticas que existen dentro de nuestra institución y de qué manera podemos abordarlas en el trabajo por proyectos o en el diseño de proyectos educativos. Eh, Como recordarán, cuando se inicia un ciclo escolar, por lo menos en educación básica, existe una fase intensiva de consejo técnico escolar. En esta fase intensiva, la intención es que identifiquemos las problemáticas que se viven dentro de la institución y que se puedan abordar de dos áreas, ¿sí? En el programa de mejora continua, ¿sí? La parte del funcionamiento y estructura de la escuela, la parte de gestión, y la otra viene siendo la parte de el programa analítico. ¿Sí? El programa analítico que diseñamos nosotros al inicio del ciclo escolar y que continuamos estructurando a lo largo de todo el ciclo escolar. Bueno, este programa analítico tiene que partir precisamente de una contextualización, de un análisis de la realidad de nuestra escuela, de nuestro contexto. En ese sentido, la lectura de la realidad que hagamos nosotros va a identificar o va a permitir identificar problemáticas de distintos tipos, problemáticas de carácter social, del entorno de la comunidad, problemáticas que tienen que ver de carácter emocional en los alumnos, problemáticas de relación, ¿sí? O de conductas dentro de la escuela, problemáticas también propiamente pedagógicas o educativas, como tiene que ver, pues, las distintas disciplinas como español, como matemáticas. Ujú. Y también, pues, podemos abordar problemáticas que, de alguna manera tengan que ver con el cuidado del medio ambiente. A lo mejor la generación de mucha basura, a lo mejor el poder establecer estrategias de reciclado. Sí, toda esta parte, pues lo vamos a ir viendo nosotros el día de hoy. Voy a compartirles pantalla de la sesión de hoy, a ver si no me equivoco, pero aquí está, sí estamos bien. Esta es la sesión número 2. Diagnóstico y análisis del contexto educativo para la elaboración de proyectos.
Esta vendría siendo nuestra sesión número 2. En la sesión número 1, como lo señalé anteriormente, pues ya trabajamos el de cómo se aborda de manera general, sí, el trabajo por proyectos, valga la redundancia. Bien. ¿Qué es el diagnóstico educativo? Ujú. El diagnóstico educativo lo podemos definir como un proceso de conocimiento integral. ¿A qué se refiere con esto? Es un análisis profundo de las características cognitivas, actitudinales y socioculturales de nuestros estudiantes y de la comunidad educativa completa. ¿Sí? Podemos nosotros en la fase intensiva recordarán que hacemos ese diagnóstico general. Una vez que nosotros llevamos a cabo este diagnóstico, identificando pues el contexto, identificando los tipos de familia, identificando los usos y costumbres, identificando su nivel socioeconómico, identificando la etapa de desarrollo de nuestros alumnos, identificando nuestros intereses, sus intereses, perdón, llevamos a cabo nosotros la identificación de estrategias. ¿Sí? ¿A qué se refiere con esto? Vamos a detectar fortalezas, necesidades y problemáticas específicas que afectan directamente el aprendizaje y la gestión escolar efectiva. En este sentido, nosotros nos enfocamos mucho a las problemáticas que afectan el aprendizaje de nuestros estudiantes o las formas de interrelacionarse entre ellos. De hecho, los proyectos educativos en este sentido pues van a estar muy encaminados precisamente a la identificación de estas problemáticas. Una vez que ya tenemos focalizadas las problemáticas, hago un paréntesis aquí, tienen que ser problemáticas reales, tienen que ser problemáticas bien fundamentadas, que realmente existan y que no a lo mejor sean situaciones ocasionales o coyunturales, sino que existan y que podamos abordar en ese momento. Esas estrategias, esas, perdón, problemáticas tendrán que abordarse a través de una serie de estrategias que vamos a llevar a cabo nosotros con la implementación de proyectos. Fundamento para la acción. ¿Sí? Tiene que tener, todo este trabajo tiene que tener una base científica y conceptual para diseñar proyectos educativos verdaderamente pertinentes, efectivos y sostenibles en el tiempo. A ver, fíjense cómo vamos en la parte. Primero, llevamos a cabo nuestro diagnóstico, ¿sí? Donde llegamos a un conocimiento integral de nuestra escuela, de nuestra comunidad o de nuestro grupo. Segundo, identificamos plenamente las problemáticas más importantes que podríamos abordar durante el ciclo escolar. Aguas, pueden haber muchas problemáticas, pero no todas las vamos a abordar en el ciclo escolar. ¿Por qué razón? Porque a veces es tan complicado, es tan amplio, que a veces ni el mismo ciclo escolar, por toda la carga de trabajo que tenemos, nos va a permitir cubrir tantas problemáticas e incluso poderlas abordar de manera efectiva. Tercer paso, una vez que ya identifiqué las problemáticas que voy a abordar, tengo que darles una base científica y conceptual, es decir, tengo que sustentarlas, tengo que decir, a ver, si son cuestiones emocionales, dentro de la literatura, ¿qué se aborda o qué se conoce sobre las cuestiones emocionales? Si son cuestiones ambientales, ¿qué se aborda o qué se conoce sobre las cuestiones ambientales? Focalizar perfectamente las problemáticas y posteriormente llevar a cabo el diseño de proyectos realmente aplicables a la escuela, efectivos para la escuela y sostenibles también para la escuela. Es decir, no podemos llevar a cabo proyectos o diseñar proyectos cuyas características no sean compatibles con la estructura de nuestra escuela, con las características ni con los recursos económicos, infraestructurales de la institución. Eso es muy, muy importante considerarlo. Por eso, cuando diseñamos un proyecto, pues los proyectos son individualizados. ¿Por qué? Porque esos proyectos tendrán que ser a la medida de la institución. ¿Sí? No podemos establecer proyectos que de alguna manera pues sean globales o generales, ya que esos proyectos pueden darse perfectamente en una escuela con ciertas características y en otras no. Bien. Ahora, ¿por qué es importante el diagnóstico en los proyectos educativos? Ujú. Bueno, vamos a señalar algunos factores que señalan esta importancia. Porque podemos llevar a cabo una adecuación pedagógica contextualizada. Es decir,
Facilita el diseño de estrategias pedagógicas ajustadas a la realidad específica del grupo escolar y del entorno sociocultural único de esa escuela, ¿sí? Entonces, el diagnóstico es muy importante porque nos va a permitir llevar a cabo acciones pedagógicas perfectamente ajustadas a la institución o al grupo escolar, como lo mencionaste anteriormente. Segundo, porque además, a través del diagnóstico, promovemos la participación activa y comprometida. Se promueve la implicación genuina de docentes, estudiantes, familias y comunidad en la construcción colectiva de soluciones educativas. ¿A qué se refiere con esto? Que hacemos que toda la comunidad escolar se involucre, que hacemos que toda la escuela, tanto padres de familia, directivos, docentes e incluso personas externas interesadas en el desarrollo de la escuela, también puedan involucrarse en dicho proceso, ¿sí? También porque nos permite llevar a cabo procesos de calidad, equidad e inclusión. Contribuye directamente a elevar la calidad educativa a través de la mejora en el funcionamiento de la escuela, mientras garantiza principios fundamentales de equidad y de inclusión efectiva. Al involucrar a todos mediante proyectos colaborativos, se promueve la inclusión, la participación de todas y todos los alumnos, ¿sí? No importando sus características, condiciones, ¿sí? O situación específica. Entonces, la importancia del diagnóstico educativo en la elaboración de proyectos educativos es vital, ¿sale? Es fundamental. Debemos de partir necesariamente de un estudio de la realidad de nuestra institución para poder diseñar proyectos que nos permitan a nosotros seguir avanzando en este proceso, ¿sí? Y además con bases sólidas y reales, ¿ok? Ok. Tenemos después, déjeme mover aquí tantito porque no me deja, me quita un poquito la visualización. Ahí está. ¿Cuáles son los componentes claves del análisis del contexto educativo? ¿Cuáles son los elementos que yo podría tomar en cuenta para nuestros proyectos o nuestros trabajos? Podemos tomar en cuenta, sí, para el diseño de nuestro diagnóstico, primero el perfil socioeconómico y cultural. Algunos de ustedes ya lo han trabajado y de hecho esto para ustedes no es nuevo. Los que ya están en el área educativa plenamente saben que al inicio del ciclo escolar se tiene que hacer un diagnóstico. Entonces, el primer elemento es el perfil socioeconómico y cultural, que se refiere a las características demográficas, el nivel socioeconómico de nuestros estudiantes, la diversidad cultural, las expectativas familiares que se tienen y el capital social de la comunidad escolar. En ese sentido, hacemos un mapeo de todas las características del entorno que rodea a nuestra institución y a nuestros alumnos. El número dos. Infraestructura y recursos disponibles. Ese también es muy importante, ¿eh? Porque nos va a permitir determinar qué tipo de proyectos podemos llevar a cabo y con qué recursos podemos contar. Aquí abordamos las condiciones físicas, por ejemplo, del edificio escolar, de la institución, el acceso que podamos tener a las tecnologías educativas, los materiales didácticos y los recursos humanos especializados. ¿Con quiénes podemos contar para llevar a cabo nuestros proyectos? ¿Qué recursos y herramientas podemos utilizar? ¿Vale? El tercero, resultados académicos y socioemocionales. Aquí abordaremos el desempeño académico histórico, las competencias desarrolladas por los estudiantes, las habilidades socioemocionales que manejan y el bienestar integral de los estudiantes. Aquí, como yo les había mencionado, aquí vamos a estar haciendo mucho hincapié en cuáles vendrían siendo los conocimientos que dominan los estudiantes, las habilidades que dominan ellos, cuáles les falta por lograr consolidar y de ahí podemos llevar a cabo proyectos también. Es decir, podemos llevar a cabo proyectos para la convivencia sana y pacífica, podemos llevar a cabo proyectos para el cuidado del medio ambiente, podemos llevar a cabo proyectos para la prevención de adicciones, podemos llevar a cabo proyectos sobre salud sexual, podemos llevar a cabo proyectos sobre igualdad de género, sobre equidad de género.
Podemos llevar a cabo proyectos para promover el respeto hacia las mujeres, podemos llevar a cabo proyectos para promover la inclusión, ¿sí? Y en el punto 4, el marco político normativo vigente. Se refiere a políticas educativas nacionales y regionales, normativas específicas, lineamientos curriculares y su impacto real en el contexto pues, local. Aquí podríamos abordar que también a qué tipo de estrategias o políticas está obedeciendo nuestra escuela. Por ejemplo, tenemos aquí, por ejemplo, estrategias para la salud, el cuidado de la salud, estrategias para la promoción de la lectura, estrategias para la atención a personas migrantes. Toda esta parte también son problemáticas, dependiendo del contexto del entorno de nuestra comunidad. Podemos incluso llevar a cabo estrategias para el rescate de raíces o tradiciones culturales. Entonces, fíjense qué rico, qué tan variado y rico es el poder establecer un diagnóstico de nuestra institución, porque a partir de ahí podemos focalizar las problemáticas o temáticas que nos servirán para diseñar nuestros proyectos educativos, ya sea institucionales o ya sea de aula. ¿Vale? Ok, ahora, ¿cuáles vendrían siendo las herramientas y técnicas que yo tengo para elaborar mi diagnóstico? Ya dijimos qué elementos lleva el diagnóstico. Ustedes pueden incluir otros más, ¿vale? Podemos incluir otros más dependiendo de la forma como ustedes los lleven a cabo. Las herramientas y técnicas para el diagnóstico pueden ser variadas. Primero, la observación directa y sistemática. Nosotros podemos llevar a cabo registros estructurados de las dinámicas, de la forma en que se relacionan los alumnos en el aula, sus comportamientos, sus interacciones, las prácticas pedagógicas que establecen los docentes en el entorno escolar natural. Es decir, primero a partir de la observación, llevamos un registro de cómo se va llevando a cabo, de cómo se van dando las relaciones áulicas, los espacios áulicos, los comportamientos, las interacciones, alumno-alumno, alumno-maestro, maestro-alumno, incluso hasta entre maestros. También podemos llevar a cabo entrevistas y grupos focales. Es el diálogo profundo con directivos, docentes, estudiantes y familias para captar percepciones, experiencias y necesidades específicas. Podemos escuchar la voz de los estudiantes, las inquietudes de los jóvenes, qué es lo que requieren, qué es lo que necesitan, ¿sí? También podemos llevar a cabo encuestas y cuestionarios, instrumentos cuantitativos aplicados a estudiantes, familias y docentes para obtener datos representativos y tendencias generales. Estas encuestas cuantitativas nos permiten hacer gráficas sobre las problemáticas, sobre el interés que tienen los alumnos por atender ciertas situaciones o también para identificar si realmente existe una problemática. Y por último, el análisis documental y estadístico. Es la revisión sistemática de registros académicos, informes de evaluación, datos históricos y documentación institucionalizada real. ¿Sale? Entonces, en este caso, nosotros podemos llevar a cabo estudios de cómo ha mejorado la evaluación de los estudiantes, cómo ha ido en declive la evaluación, cuáles son las disciplinas donde presenta mayor rezago, por qué presenta mayor rezago, ¿sí? Cómo podemos nosotros abordar estas problemáticas, cómo podemos nosotros subsanar todas estas deficiencias, tanto académicas como conductuales como incluso hasta de infraestructura, ¿vale? Entonces, nuestros proyectos académicos van a tener esa intención, van a tener la intención de, sí, poder atender problemáticas propias del entorno educativo, del entorno escolar, que esté al alcance de los estudiantes y de la comunidad escolar, atenderlos. A veces hay problemáticas que está fuera de nuestro alcance resolver, por ejemplo, la inseguridad, por ejemplo, el vandalismo, por ejemplo, la venta de estupefacientes. Eso no nos compete a nosotros. ¿Por qué? Porque no, hay instancias o hay instituciones que deben de hacerlo. Pero sí podemos tomar acciones preventivas nosotros, claro que sí. Podemos orientar a los alumnos para tomar medidas preventivas en torno a esas problemáticas, ¿vale? Entonces, o incluso
problemáticas socioeconómicas, ¿sí? De desempleo. Esas no nos competen a nosotros, nos impactan, claro que sí, nos afectan, pero no está en nuestras manos resolverlas. Podemos llevar a cabo iniciativas para promover el autoempleo, o podemos llevar a cabo iniciativas para poder promover el emprendimiento en los estudiantes, pero no resolver situaciones mucho más grandes. Bien. Ok, esas serían las herramientas. Herramientas y técnicas para elaborar nuestro diagnóstico. La observación directa y sistemática, la entrevista a grupos focalizados, las encuestas y cuestionarios con un enfoque cuantitativo, podemos llevar a cabo gráficos y análisis documental de los resultados de evaluaciones de nuestros estudiantes, tanto internas como externas. ¿Sí? Aquí tenemos un ejemplo práctico, dice, de diagnóstico integral en una escuela. Aquí podemos identificar barreras, por ejemplo, barreras educativas. Aquí podemos, dice, detección de barreras para el aprendizaje y la participación que afectan el acceso, la permanencia y el éxito educativo. ¿Sale? Entonces, nosotros podemos identificar esa problemática. Existen barreras en nuestros estudiantes que afectan el acceso a otros niveles educativos, que afectan su permanencia en la institución y que afectan su calidad educativa en el egreso. Tendríamos la evaluación integral del desempeño también. Haríamos un análisis del rendimiento académico en distintas áreas y valoraríamos las habilidades socioemocionales que han desarrollado nuestros estudiantes. También eso sería con un enfoque cuantitativo. También llevaríamos un diagnóstico del entorno familiar, ¿sí? Llevaríamos a cabo una comprensión profunda del contexto familiar, comunitario y su influencia en los procesos de aprendizaje. A veces las condiciones de pobreza, precariedad, vandalismo, situaciones de inseguridad, problemas disruptivos sociales, todo esto influye en el desempeño estudiantil de nuestros jóvenes y de nuestros niños. Y la orientación a la mejora. Resultados concretos que orienten el diseño de proyectos específicos de mejora continua y de transformación educativa. Todo esto, todos estos elementos que pudiésemos identificar en la realidad de nuestra escuela nos van a llevar a el diseño de proyectos institucionales, de proyectos de aula que permitan, ¿sí? Atender precisamente esta cuestión de las barreras para el aprendizaje y el acceso el aprendizaje y la participación. ¿Sale? Ahora, tenemos después los pasos para realizar un diagnóstico y un análisis contextual. Primero tenemos que definir objetivos claros. Tenemos que tener a dónde quiero llegar, qué es lo que quiero alcanzar. Establecer objetivos específicos, medibles y alcanzables para guiar todo el proceso del diagnóstico educativo. ¿Qué es lo que quiero alcanzar? Pues tener una imagen real de mi escuela o de mi grupo escolar a través de una serie de instrumentos, ¿sí? Objetivos que me permitan a mí tener información precisa, confiable y veraz de la realidad de mis estudiantes. Primero, esos son los objetivos. ¿Qué quiero? Identificar las características de mi institución, incluyendo las problemáticas que le afectan y que tienen que ver con el proceso educativo. Segundo, selecciono métodos e instrumentos para recabar información. Elijo las técnicas, las herramientas de recolección de datos adecuados a mi contexto escolar, a mi población y a mis objetivos planteados. Entonces, puede ser la guía de observación,
puede ser las entrevistas, puede ser el análisis de documentos, puede utilizar como estrategia el trabajo colaborativo con los docentes, la interacción con los alumnos. Una vez que ya tengo todos mis instrumentos, comienzo a recolectar y organizar la información. Aplico los instrumentos, recojo datos de diversas fuentes, ¿sí? Y los organizo de manera coherente y accesible. Esa información debo verificar que efectivamente sea correcta, que no sea una información ocasional, que no sea una información mal generalizada. Muchas veces se presentan casos o situaciones excepcionales que es conveniente no generalizarlas. Análisis de datos con perspectiva inclusiva. El punto 4. Interpretar la información considerando la diversidad dentro de la escuela, las particularidades culturales y los contextos específicos de cada grupo dentro de la institución, siempre con una visión de inclusión, ¿vale? Y después, en colectivo, con todos nuestros compañeros maestros, con toda la comunidad, presentar los resultados de nuestro diagnóstico de forma clara, promover el diálogo constructivo para analizarlo, para enriquecerlo, ¿sí? Y una vez ya establecido ya el diagnóstico final, establecer acuerdos para la acción transformadora, ¿ok? Y esa acción transformadora se va a dar a través del diseño de proyectos, ¿de acuerdo? Entonces, retomando los pasos. Paso número uno. Primero tengo que definir los objetivos a los que quiero llegar, no para el desarrollo de un proyecto, sino para poder establecer mi diagnóstico. Segundo, establecer o seleccionar los métodos e instrumentos que me van a permitir recolectar información de mi realidad educativa, de mi escuela, de mi contexto. Tercero, recopilar, una vez que ya seleccioné mis instrumentos, pues implementarlos, implementar los instrumentos, recoger la información, ordenarla, clasificarla, seleccionarla. Luego, ¿sí? Una vez ya llevado a cabo esta selección de la información, hay que analizar los datos obtenidos para luego establecer una redacción de nuestro contexto bien estructurado, ¿eh? Bien fundamentado y posteriormente compartirlo con la comunidad, con los alumnos, con los maestros, con quien sea necesario para perfeccionarlo, para enriquecerlo, para pulirlo de ser necesario y tenerlo ya como realidad o referente de nuestra institución. Una vez hecho esto, focalizamos las problemáticas más apremiantes de nuestro diagnóstico, ¿sí? Y llevamos a cabo nuestros proyectos para trabajar a lo largo del ciclo escolar. Recordemos que estos proyectos no necesariamente se abordan en un ciclo escolar, pueden extenderse a mucho más tiempo dependiendo de sus características, ¿vale? Bien, sí, continuamos. Ahora tenemos la integración del diagnóstico en la elaboración de proyectos. Ya lo vamos a vincular con la elaboración de proyectos. Entonces, el primer punto dice, fundamentación basada en evidencias. El proyecto se va a sustentar en hallazgos concretos del diagnóstico, asegurando que sea pertinente y relevante, ¿sí? En el contexto del que fue origen, desde su origen. Es decir, todos nuestros proyectos educativos van a estar sustentados en la realidad que se tradujo, que se bosquejó en nuestro diagnóstico. Objetivos y metas realistas. Una vez que ya tengo mi diagnóstico, una vez que ya estoy visualizando mi proyecto, tengo que obtener objetivos y metas realistas de lo que quiero alcanzar. Los objetivos deben ser alcanzables, metas medibles,
con resultados esperados alineados con las necesidades identificadas, ¿sí? A veces, a veces somos demasiado ambiciosos en lo que queremos lograr o alcanzar. No siempre se van a obtener grandes resultados. A veces los resultados son graduales y a veces se tienen que pasar varios procesos para que se puedan ver cambios radicales. Las estrategias deben ser ajustadas al contexto de la institución. Debemos diseñar estrategias pedagógicas, metodologías y estrategias específicamente adaptadas a la realidad diagnosticada. Entonces, tanto los objetivos como las estrategias, tanto las metodologías que llevemos a cabo, pues tienen que ser adecuadas a la realidad y contexto de nuestra institución, a la realidad sociocultural, a la realidad pedagógica, a la realidad infraestructural de nuestra escuela. Y luego viene ya la planificación y la evaluación continua. Ya tengo mis métodos, ya tengo mis estrategias, ya tengo mis objetivos. Ahora viene planificar. Y entonces ya voy a organizar detalladamente los recursos humanos, los materiales, los recursos económicos, con los mecanismos de seguimiento y la evaluación permanente para poder determinar el éxito de nuestro proyecto. Acuérdense que los proyectos también se evalúan. Acuérdense que los proyectos también se van evaluando en cada fase, en cada momento, y podemos ir determinando sus avances, su estancamiento o su retroceso, ¿sí? O su funcionalidad. Bueno, entonces, a partir de nuestro diagnóstico, ahora sí, establecemos metas y objetivos de lo que queremos modificar de nuestro diagnóstico, de las realidades o problemáticas que están ahí presentes. Luego, establecemos las estrategias, las acciones, las que vamos a llevar a cabo con principios metodológicos para atender dichas problemáticas. Y por último, ya llevamos a cabo la planeación considerando tiempos, recursos humanos y materiales y financieros para llevar a cabo dicho proyecto. ¿Sale? Entonces, además, no perdemos de vista que cada una de las fases que vamos a considerar en nuestro proyecto deberán estar sujetas a una evaluación permanente y constante. Bien, ¿cuáles son los retos y las consideraciones éticas en el trabajo por proyectos a partir de la elaboración del diagnóstico? Aquí tenemos varios retos. El primero es la participación inclusiva y representativa. ¿A qué se refiere con esto? Garantizar que todas las voces sean escuchadas, especialmente las de los grupos marginados, históricamente marginados o en situaciones de vulnerabilidad educativa. Es decir, que verdaderamente sean proyectos inclusivos, que tomen en cuenta las necesidades y demandas de toda la comunidad. Segundo, rigor metodológico y objetividad. Sí, evitar diagnósticos superficiales, interpretaciones que tengan sesgos o conclusiones precipitadas que no reflejen la complejidad real del contexto, o que queramos maquillar la información, o que queramos decir que no suceden cosas y sí suceden, o que queramos maximizar una problemática que no es en realidad una problemática. Confidencialidad y protección de datos. Respetar estrictamente la privacidad, sensibilidad de la información personal y cumplir con normativas de protección de datos vigentes. Corresponsabilidad educativa compartida. Promover el compromiso activo, la responsabilidad compartida y el involucramiento genuino de toda la comunidad educativa en el proceso. ¿Sí? Esas vendrían siendo algunos retos y consideraciones éticas. En conclusión, el diagnóstico vendría siendo uno de los elementos claves para el motor de nuestra transformación educativa, ¿sí? El diagnóstico es el punto de partida para lograr nosotros el éxito educativo.
Debe ser un diagnóstico riguroso, participativo, contextualizado, que es la base precisamente para diseñar e implementar proyectos educativos verdaderamente exitosos y sostenibles. El diagnóstico debe dar respuesta a necesidades reales, a problemáticas reales que deberemos abordar a partir del trabajo por proyectos. El diagnóstico y el trabajo por proyectos verdaderamente vendrían siendo las bases para generar una educación transformadora y de calidad, una educación que permita desarrollar habilidades en los estudiantes, poder cubrir retos, poder abordar problemáticas, saber resolver situaciones entre los estudiantes y de alguna manera desarrollar habilidades duras y blandas que de alguna manera, sí, le van a permitir a él desarrollarse, pues, a él o a ella desarrollarse de manera eficiente en sus distintos trayecto formativo y en su vida profesional. Entonces, el diagnóstico educativo no es solo un requisito técnico, sino una herramienta poderosa de justicia social y mejora continua, que posibilita una educación más humana, más pertinente y más efectiva. El diagnóstico educativo siempre va a ser nuestro punto de partida para poder hacer cambios trascendentales en la institución a través del trabajo por proyectos. ¿Sí? Bueno. Entonces, sí, en esta parte o en este apartado, pues se les pide a ustedes que también lleven a cabo su diagnóstico, que diseñen un diagnóstico, si están en un centro educativo, diseñen su propio diagnóstico. Si no están en un centro educativo, lleven a cabo un diagnóstico ficticio, pues, pero un diagnóstico con todas las estructuras que requiere, analizando, tomando en cuenta las características socioeconómicas, culturales, de infraestructura, cognitivas, de desarrollo de nuestros estudiantes, relaciones de convivencia, todos esos elementos. También son importantes que los tomen en cuenta en el diagnóstico para que sea lo más completo posible. Así podremos identificar nuestras estrategias, perdón, nuestras problemáticas para el diseño de nuestros proyectos. En la tercera sesión vamos a ver las distintas metodologías activas que nos permitirán a nosotros llevar a cabo proyectos áulicos, proyectos pedagógicos. Pero también esto no quiere decir que hay otro tipo de proyectos. También podemos llevar a cabo proyectos que permitan el desarrollo infraestructural de nuestra escuela, que permitan allegarse recursos, que permitan mejorar las condiciones de estudio de los estudiantes y de los maestros. Bueno, me despido de ustedes, David Enrique Reyes. Fue un gusto haber estado con ustedes en la segunda sesión y los espero para la sesión número 3, que allá abordaremos las metodologías activas. Que tengan excelente día y hasta luego. Bye.